Hola amigos y amigas de su diplomado en medida de energía eléctrica, soy John Freddy Suárez Loaiza, su instructor, y los invito a que compartamos esta nueva videoclase. Bienvenidos. Bueno, antes de seguir con el análisis de cada uno de los tipos de conexión que tenemos en semidirecta y en indirecta, es necesario que entremos a revisar o entremos a conocer un poco más bien cómo funciona la hornera o bloque de pruebas, ¿sí? Entonces la hornera de conexión es un elemento que estamos utilizando mucho hoy en día en los sistemas de medición. También se le conoce como bloque de prueba, ¿sí? Y los hay de diferentes tipos. Básicamente es un elemento que nosotros vamos a requerir allí para garantizar que la operación allí en las conexiones sea independiente, de manera que las señales que vienen de los transformadores de medida podamos en algún momento aislarlas del medidor dependiendo del tipo de maniobra o de pruebas, como lo dice su nombre, que vayamos a realizar allí en el sistema de medición. Vamos a ver que básicamente la idea es que nosotros podamos en llegado caso cortocircuitar el secundario de los transformadores de corriente y también vamos a poder abrir las señales de tensión provenientes ya sea de las fases cuando estamos trabajando en un sistema de medida semidirecta o ya sea proveniente del secundario de los transformadores de tensión cuando estemos trabajando en medida indirecta. Listo, entonces la idea, y vamos a irlo viendo en la medida que analicemos un poco más su funcionamiento, la idea es que siempre la hornera nos va a dar a nosotros esa posibilidad, digamos, de jugar allí con las conexiones dependiendo lo que necesitemos hacer en determinado caso. Ahora, estas borderas, pues vamos a ver que se seleccionan dependiendo el tipo de la cantidad de elementos, sí, el tipo del sistema de medición, entonces la cantidad de elementos que tenga el sistema de medición, como lo vemos acá en la siguiente imagen. Por ejemplo, ahí vemos que tiene tres secciones, sí, y básicamente pues es una bornera que nos permite trabajar para tres elementos, ¿cierto? Entonces para conexión ya sea de tres transformadores de corriente o a su vez con tres transformadores de tensión. Normalmente, por ejemplo, para una medida de dos elementos se utilizan bloques de pruebas que pueden tener 7 polos o incluso también se permite que se utilicen allí los de 10 polos, como sucede por ejemplo con el de cuando vamos a trabajar con un sistema de 3 elementos, ¿sí? Entonces esa cantidad, digamos, de conexiones va a depender del tipo de sistema de medida que vayamos a instalar, de la cantidad de elementos con la que vayamos a trabajar. Ahora, el bloque debe cumplir con unas especificaciones técnicas, ¿sí?, mínimas para lo que requerimos allí, ¿sí? Entonces, primero que todo, la idea es que nos permitan desconectar o intercalar los equipos de medición en forma individual. Estamos hablando de los transformadores de medida y de los medidores como tal, ¿sí? La idea es que los podamos, como les digo, desconectar o intercalar con la instalación que está en servicio, ¿sí? En este caso hablando de la carga como tal, ya sea para la verificación en el punto de conexión o ya sea que necesitemos intercalarlo con un instrumento patrón, ¿sí? Cuando vayamos a utilizar un equipo patrón allí en esas pruebas. La idea es que nosotros podamos hacer ese tipo de desconexiones o ese tipo de reemplazos sin afectar los demás. Por eso hablábamos hace un momento de cuando la hornera de conexión nos permite cortocircuitar, por ejemplo, el secundario de un transformador de corriente. Recordemos que si el transformador de corriente no va a estar conectado en ese momento al medidor, pues se debe cerrar el circuito del devanado secundario, si no el TC se puede dañar. Aquí lo que nos permite la hornera de conexión es hacer ese cortocircuitar allí entre S1 y S2, que vamos a ir viendo con más detalle, que son los polos del transformador. Veámoslo acá, por ejemplo. Entonces tenemos nuestro transformador de medida, en este caso un transformador de corriente como cualquier
transformador que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Con su respectivo devanado primario y su respectivo devanado secundario. Y allí pues es imprescindible que tengamos en cuenta que el transformador va a tener siempre una polaridad en cada uno de sus devanados, ¿sí? Por eso hablamos allí de unos terminales P1 y P2, que también dependiendo del tipo de normatividad de fabricación pueden ser conocidos como el lado K, y el devanado secundario que tiene una polaridad con sus terminales S1 y S2, y que también lo conocemos como el lado L, ¿cierto? La posición L del transformador. Entonces básicamente hay que tener en cuenta primero que todo estas conexiones, ¿cierto? Obviamente pues la conexión primaria es la que va a estar siempre tomando esa señal en este caso esa señal de corriente, aunque también va a suceder de igual manera con el caso de los transformadores de tensión, y el lado secundario es el que nos está ya enviando en un nivel de tensión, en un nivel sí, de tensión seguro o en un nivel de corriente segura, nos está enviando esa señal directamente al medidor. Entonces básicamente cuando nosotros vamos a desconectar esta parte del sistema de medida, pues lo que tenemos que hacer allí siempre va a ser cortocircuitar acá, porque si no nos va a quedar abierto y pueden haber problemas con estos puntos de conexión allí. Puede haber cortocircuito con el tablero, con cualquier contacto que haga con algún otro de los conductores, o simplemente se puede dañar el TC. Entonces si no hay conexión directa al equipo de medida, debe quedar cortocircuitado, y esta es una de las digamos de las facilidades que nos va a dar la bornera o bloque de prueba, ¿sí? Es una de las funciones que debe cumplir allí. Por eso hablábamos de esa parte de cortocircuitar ese secundario. Listo. En la medida que vamos hablando de la bornera de prueba y luego de los diagramas, pues vamos a ir entendiendo un poco mejor ese tipo de conexión. Entonces la idea es que nosotros podamos, como les decía hace un momento, podamos hacer intercalar, podamos cambiar las conexiones allí. Eso es lo que nos va a permitir el bloque de prueba. Ahora debemos garantizar que sus conexiones, en esas conexiones se ajusten de la bornera. Pues básicamente esto nos lo garantiza el fabricante, que haya un buen contacto dieléctrico, ¿sí? Y la idea es que siempre, como ya lo hemos visto en las imágenes, pues siempre la tapa que trae pues sea transparente y permita ver las conexiones y la ubicación en la que se van a encontrar, digamos, las lengüetas o las cuchillas de conexión que trae la bornera, para poder inspeccionarlo, ¿sí? Para poder inspeccionar antes de hacer cualquier movimiento. Como mencionaba anteriormente, la bornera es un elemento que también se debe sellar, entonces debe tener la opción de que le podamos colocar ese tipo de sellos de seguridad, ¿sí? De que se puedan colocar y no se retiren, a menos que sea pues por personal calificado, por personal del operador de red, que deben ser quienes deben manipular solamente ese tipo de elementos. La distancia mínima que debe haber entre aldabas o barrajes del bloque de prueba no debe ser inferior a 5 milímetros, ¿sí? Entonces estamos hablando como de medio centímetro que no puede pasarse allí de distancia, digamos, de seguridad entre esas conexiones. La idea es que ese tipo de conexiones pues sean tornillos también que el fabricante garantice que con el ajuste mínimo pues no se vayan a deformar o no se vayan a dañar. Listo. Ahora, ya vimos ahora la imagen. Esa es una de las borneras de prueba más utilizadas. Hay de diferentes tipos, ¿cierto? Y para lo que las vayamos a utilizar, aquí, digamos, estamos proponiendo el funcionamiento de esta por ser, digamos, como les digo, una de las más comunes y, digamos, de las más funcionales y quizá pues mejor para trabajar en lo que respecta a sistemas de medición. Listo. Entonces, ¿en qué consiste como tal la bornera de prueba ya? Su funcionamiento, digamos, interno, que vamos a ver que es muy sencillo. Por ejemplo, el caso de una bornera de 3 elementos, ¿sí? Como para tomar de pronto un caso de los más completos. Entonces, allí vamos a ver, voy a hacer de pronto de esta manera, allí siempre vamos a ver que hay, digamos, una sección
que hay como tres secciones principales, ¿cierto? Voy a ajustar aquí el tamaño. Una sección principal, ¿sí? Hay unas secciones más pequeñas, ¿sí? Hay una sección principal, una sección más pequeña, otra sección más pequeña. Entonces, básicamente estas secciones que son más grandes, las voy a marcar en rojo. Estas son las más angostas. Estas son las secciones de tensión, ¿sí? Voy a colocarlo acá. Lo que está en rojo son las entradas, o más bien las conexiones de tensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? A estas conexiones solamente va a llegar la tensión, ya sea la que nosotros en semidirecta estamos tomando directamente de las fases, o ya sea que en la que nos está llegando más bien de los transformadores de tensión en el caso de indirecta. Le reitero, la conexión de tensión que de igual manera va a pasar al medidor, ¿sí? Todavía no vamos a hablar de a qué terminales, porque pues va a variar dependiendo el tipo de conexión, si es asimétrica, si es simétrica, dependiendo el tipo de medidor, dependiendo con cuántos elementos estemos trabajando, ¿sí? Aquí básicamente estamos viendo el funcionamiento de la bornera de pruebas como tal, ¿sí? Independiente del tipo de conexión o de sistema de medición. Ahora, en las que tenemos más anchas o que tenemos más grandes, pues vamos a ver que en estas de tensión tenemos una hilera de conexión, y esa hilera trabaja de forma vertical, como lo estamos viendo allí. Ahora, en todas trabaja de forma vertical, ¿sí? Las conexiones principales van a trabajar de forma vertical. La diferencia de estas más anchas es que allí tenemos tres líneas de conexión, ¿sí? Tenemos tres líneas de conexión en el caso del ejemplo que veíamos en la imagen, y que es con el que estamos trabajando acá, pero recordemos que digamos, esta base de funcionamiento aplica básicamente para cualquier bornera o bloque de prueba. Listo. Entonces aquí tenemos las mismas tres líneas también trabajando como conexiones verticales, ¿sí? Y básicamente como estamos viendo, allí están los tres elementos de los que hablábamos. Quiere decir que estas conexiones, pues básicamente siempre van a ser nuestras conexiones de corriente, ¿sí? Siempre van a ser nuestras conexiones de corriente. Ahora, esto como tal, cada uno, digamos, de estas secciones, pues aplica como tal para nuestra RST, ¿sí? Aplica como tal para cada una de nuestras fases, incluyendo la línea de tensión, ¿sí? Ahora, en tensión tenemos una más por la conexión del neutro que debe pasar en algunas de las conexiones, ¿sí? No necesariamente en todas, pero en algunas de las conexiones el neutro pues va a pasar por acá por la bornera de conexión. Listo. Entonces por eso siempre vamos a contar con una línea de más o una sección de más en lo que respecta a tensión, ¿sí? En corriente sí tenemos las de cada una de las tres fases para este caso que estamos explicando acá, ¿sí? Entonces quiere decir que por cada sección de esta se va a manejar una fase. Ahora, la idea de tener, por ejemplo, en este caso, las tres conexiones, para este caso hay algunas borderas que son de dos conexiones nomás por fase, en lo que respecta a corriente, pero la idea en este caso de tener dos o tres conexiones por fase es precisamente que nosotros podamos jugar con esto, ¿cierto? Es que nosotros podamos cambiar conexiones en determinado momento. Entonces, la idea, por ejemplo, es que nosotros vamos a tener la posibilidad de mover conexiones, vamos a tener la posibilidad de moverlas entre un contacto y el otro. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una forma de conectar, ¿sí? O de switchear, por decirlo de alguna manera, esta conexión con esta otra, y vamos a tener otra forma de conectar, de switchear esta conexión, ¿sí? Entonces siempre como entre la del medio y las laterales, ¿sí? Y de igual manera va a aplicar para todas, no va a ser
digamos que en las otras conexiones cambia, sino que va a ser siempre la misma opción, ¿sí? Entonces, con esto ya nos comenzamos a hacer como una idea, ¿cierto? De que en algún momento vamos a tener la opción, o ya sea de abrir el paso entre una conexión y la otra, o cortocircuitar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también dependiendo de ello, pues se van a dar o se va a determinar cómo van a ser las conexiones de la bornera hacia el medidor, ¿cierto? Que esto es hablando en la parte de arriba, en la parte de abajo de la bornera siempre van a ir las conexiones hacia los transformadores de medida, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿yo qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando la forma de que aquí van a ir ya en esta parte de corriente, pues obviamente valga la redundancia, van a ir conectados mis transformadores de corriente, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver que nuestros transformadores de corriente van a estar dispuestos, ¿sí? Por ejemplo, con sus conexiones S1 y S2 como lo veíamos hace un momento, y esas conexiones pues van a llegar directamente aquí, a mi hornera de pruebas, ¿sí? Entonces básicamente lo que está sucediendo en este caso es que yo voy a pasar de aquí también, voy a borrar acá, voy a pasar de la misma manera a mi bobina de corriente en el medidor, ¿cierto? Y luego toma la medida allí en el medidor y se está cerrando, pues digamos, el circuito con el devanado secundario del TC. Entonces, bajo una condición normal, ¿qué sucedería acá? ¿Sí? Yo acá estoy mostrando el switcheo real que hace la bornera, ¿sí? El switcheo real que ellas deben tener. Pero digamos que esto va a variar dependiendo la condición en la que se vaya a hacer la conexión inicialmente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a entregar mi sistema de medición conectado para que lo reciba un operador de red, muy seguramente el medidor todavía no va a estar instalado. El medidor va a tener que ir a parametrización, se le va a tener que entregar al operador de red para que él lo parametrice. O una cosa es la calibración, que ya debe venir de fábrica con su respectivo certificado de calibración de acuerdo a los tiempos que veíamos en clases anteriores, que son como unos 12 meses para los medidores estáticos. Y con ese certificado de calibración pues ya digamos se le entrega al operador de red para la parametrización del medidor. Entonces quiere decir que yo entrego mi sistema de medida instalado, pero normalmente el operador de red pues es quien lo va a parametrizar y luego lo va a instalar. Entonces mientras eso sucede, ¿qué debe pasar? Pues como no está el medidor conectado como tal a mis TCs, entonces lo que debo hacer, como ya lo veíamos hace un momento, es cortocircuitar el secundario de los TCs, ¿cierto? Yo lo podría hacer, como lo vamos a ver en otro video, yo lo podría hacer uniendo los cables simplemente, ¿cierto? Pero entonces ese es el servicio que nos está prestando como tal la bornera de prueba. Entonces básicamente si es de esa manera, nosotros vamos a tener la conexión como lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿sí? Entonces allí que estamos viendo que tenemos cerrado el paso, los dos puntos de conexión que llegan de S1 y S2 se switchean, están cortocircuitados de manera que queda, valga la redundancia, cerrados S1 y S2, no hay conexión hacia el medidor. Esto lo estamos haciendo cuando no vamos a dejar conexión hacia la bobina o hacia la medida de corriente del medidor o conexión al medidor en general. Y básicamente pues para hacer ello tenemos que abrir la conexión respecto al otro, a la otra línea de conexión, ¿sí? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es correr la conexión que tenemos en este punto hacia este lado. Ojo, cuando yo corro mi conexión, no quiere decir que al correrla esta voy a hacer conexión con la otra línea. No, ahí simplemente si ustedes lo miran en la imagen que teníamos de la bornera de conexión,
allí no hay tornillo, ¿sí? Entonces quiere decir que queda abierta la conexión pero sin contacto con ningún otro, o sea, esta línea de conexión en cuanto a este switch no queda haciendo contacto con los laterales, ¿sí? En cambio la de arriba, cuando estaba en esta anterior posición, se encontraba de la misma manera, ¿sí? Vemos que al lado de allá no hay tornillo, entonces cuando sucede esto, de igual manera la conexión intermedia no tiene contacto con las laterales. Pero ahora que ya la corrimos hacia este lado, donde sí hay un tornillo de conexión, ahí estamos cortocircuitando estas dos líneas, ¿sí? Pero bajo esta condición que les estoy mostrando acá, ya no hay paso para la lateral, entonces o sea, no estamos haciendo ningún otro tipo de conexión, ¿sí? Caso contrario, cuando ya vamos a conectarnos con el medidor, ¿sí? Cuando vamos a conectarnos con el medidor, entonces debemos hacer todo lo contrario y corremos nuestra cuchilla hacia el otro extremo que, como ya lo veíamos ahora, va a quedar aislando la conexión entre estos dos puntos, o sea, ya no queda cortocircuitado, ¿sí? Sino que queda de un punto al otro, y de igual manera aquí al correrla pues ya no queda aislada la conexión del medio, sino que lo que vamos a hacer es cortocircuitar con la conexión del lado, pero básicamente lo que estamos haciendo es darle paso, ¿sí? Aquí estamos, vamos con la corriente, seguimos el recorrido por el medidor, bajamos, ¿sí? Y lo que está haciendo la corriente es este camino acá, ¿sí? Simplemente está llegando a una de las conexiones y se está pasando a la otra para cerrar el circuito con el devanado secundario del TC, ¿sí? Entonces vemos que ya no hay conexión entre esta y esta, pero básicamente es para que la corriente pueda seguir su camino normal, y acá pasamos de una línea de contacto a la otra, ¿sí? Entonces por esa razón es que estamos trabajando con tres líneas de contacto con fase, ¿sí? Como es una serie al ser corriente, entonces es poder contar con la posibilidad de yo mover mis conexiones dependiendo como le requiera, o sea que en este punto ya cuando conectamos al medidor quedarían los contactos de esta manera como lo vimos allí en la imagen, ¿sí? Y de la misma forma va a aplicar para cada una de las fases, ¿sí? Lo que estábamos haciendo acá que explicamos hace un momento, pues lo vamos a tener que aplicar para todas. Entonces básicamente en las secciones de corriente vemos un switcheo que está trabajando de forma horizontal. En el caso de las secciones de tensión, pues básicamente vemos que la cuchilla que tenemos allí o la lengüeta pues está trabajando de manera vertical. Entonces simplemente cuando nosotros digamos, le cambiamos de conexión, lo que estamos haciendo es solamente aislar pues el paso de tensión directamente al medidor, ¿sí? Entonces digamos que allí en ese caso pues es más sencillo el funcionamiento que lo que sucede acá en la corriente, aunque es muy similar, ¿sí? Básicamente eso es, por ejemplo, lo que nos quieren mostrar en algunos diagramas como este que vemos acá en la imagen, que es un diagrama ejemplo de cómo nos muestran la bornera de pruebas, por ejemplo, en la NTC 5019, pero básicamente ahí estamos viendo algo muy similar a lo que tenemos acá, ¿cierto? Vemos en las secciones de tensión cómo se switchea de manera vertical el paso de la tensión, pero ya en la corriente lo que nos están indicando es que tenemos una opción de conectar o aislar de manera horizontal entre las conexiones verticales de corriente, ¿sí? Eso es lo que nos están mostrando en esa imagen. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento, cómo se varían las ubicaciones o más bien las conexiones que tenemos aquí para el caso de corriente, dependiendo de lo que necesitemos, si vamos a tener el medidor ya instalado o si todavía va a entrar en servicio sin el medidor, o simplemente si tenemos que hacer alguna maniobra allí, alguna prueba como por ejemplo con equipo patrón o algún cambio de elementos que debamos hacer allí en el sistema. Listo. Entonces ahora vamos a verlo también en esta siguiente imagen, donde voy a tratar de darle un poco de mayor claridad a estas conexiones. Bueno, aquí en este punto podemos ver la bornera de conexión un poco más clara
vemos lo que hablábamos hace un momento, cada una de las secciones por fase con su respectiva línea de conexiones para tensión, ¿sí? Allí vemos las conexiones de las fases y una línea de conexión para el neutro en caso de requerirse. Y vemos las tres líneas de conexión por cada una de las fases para corriente, ¿sí? Allí estamos, todas estas tres líneas de conexión son de una fase, al igual que en este punto y al igual que en este punto. Y aquí vemos las cuchillas o lengüetas de conexión de las que hablábamos también. Entonces, teniendo en cuenta que todas las conexiones son de tipo vertical, básicamente aquí podemos ver que las líneas de tensión pues permanecen normalmente cerradas, ¿sí? Aquí tenemos unas imágenes a la derecha donde podemos observar también la variación que van a tener esas cuchillas. Entonces, como ya lo veíamos, si necesitamos aislar las líneas de tensión que vienen de las fases o de los transformadores de tensión, simplemente vamos a desplazar la conexión hacia acá hacia abajo y va a quedar abiertas las líneas de tensión, ¿sí? Ya cuando lo vemos en las secciones de corriente, pues allí sí estamos trabajando en horizontal, ¿sí? Entonces, las posiciones de las que hablábamos hace un momento las podemos ver acá más claramente. Y como observamos aquí en este punto, pues la conexión de la parte de abajo a su izquierda no tiene tornillo y la conexión de la parte de arriba a su derecha no tiene tornillo. Quiere decir que como están las posiciones en este momento, lo que tenemos es una eh, conductividad en este momento, estamos cortocircuitando o uniendo estas dos líneas de conexión, pero esta al estar abierta no hay conexión entre esta línea y esta línea. Sí, básicamente es esta primera condición que vemos acá, donde al parecer pues nos muestran que hay una unión entre entre estos dos digamos, puntos de conexión, sí, esta está pasando derecho y hay una conexión entre estos dos puntos, pero realmente la que está puenteando es la de abajo, sí. La de arriba simplemente está abriendo la conexión entre esta línea y esta línea de conexión, sí. Pero básicamente la que está puenteando esta línea y esta línea es la de abajo. Entonces podríamos decir que acá está sucediendo algo de esta manera. Decíamos que vamos, por ejemplo, con una conexión del S1. Voy a volver aquí a intentar con la línea. Vamos con una conexión del S1 del TC y es como si estuviésemos pasando directo hasta el medidor. ¿Sí? Esto debido a que esta línea de conexión, pues cada línea de conexión en vertical, pues está directa. Sí, básicamente lo que nosotros vamos a habilitar con las cuchillas es cómo se conecta de una línea a la otra o cómo desconecto. Eso quiere decir que acá lo que está sucediendo básicamente con la línea que viene de S2 es que llega hasta acá, ¿sí? Está llegando hasta este punto, ya que toda esta línea tiene su respectiva conductividad, pero cuando tengo acá cerrando la cuchilla entre esta conexión y esta, estoy desplazando, estoy desplazando mi conexión de una línea a la otra, ¿sí? Y básicamente lo que estamos es digamos, dando este desvío de la línea de esta forma. ¿Sí? Entonces la señal que está enviando el TC por S1 llega a toma de medida de corriente del medidor, luego se devuelve, ¿sí? Y como tenemos aquí cerrado, entonces simplemente se pasa de una línea a la otra y sigue su camino hacia S2 para cerrar el secundario del transformador, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede ahora. Cuando ya nosotros vamos a cambiar esa conexión que ya no es con el medidor, sino que como una condición como la que tenemos aquí en la parte de abajo, pues ya es por alguna prueba o alguna condición que vayamos a hacer de mantenimiento, ¿sí? Donde, por ejemplo, tengamos que aislar el medidor de los transformadores de medida. Entonces, si nosotros vemos esta condición que tenemos aquí abajo, básicamente en esta posición
no se está la línea del centro, ¿sí? Recordemos que esa es como la principal de estas tres, la línea del centro en este caso no se está cortocircuitando o conectando con ninguna de las laterales, ¿sí? Porque recordemos que si está hacia este lado, vea que acá no hay tornillo, ahí está abierta, ¿sí? Está abierta respecto a esta línea de contacto. Y asimismo, cuando desplazamos esta cuchilla a este extremo donde no hay tornillo tampoco, entonces la condición que vemos acá, cuando la desplazamos de este extremo al otro, estamos desconectando respecto a esta línea de contacto y quiere decir que al desconectar, entonces en esta condición las tres líneas están aisladas una de la otra, ¿sí? Entonces, básicamente allí no hay conexión entre la una y la otra. Si lo que nosotros necesitamos es entonces cortocircuitar el transformador, como les decía, para aislar el medidor y hacer pruebas u otras modificaciones correspondientes allí, pues básicamente la condición que vamos a tener es diferente a las que tenemos acá y va a ser una de las que veíamos también hace un momento, ¿sí? Donde básicamente nosotros lo que vamos a hacer es correrlas al contrario de como están acá, ¿sí? Entonces nos vamos a llevar esta cuchilla a unir directamente con la línea de contacto izquierda, ¿sí? O sea, como quien dice, cerramos y nos queda de esta manera. Y pues acá la línea de S1, la línea de S1 que tenemos del TC, pues nos sigue llegando acá, pero entonces ya no vamos a tener conexión hacia el medidor. Y básicamente la línea de S2 que igual la teníamos conectada por este lado, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que vamos en estos momentos está puenteando hacia el contacto de la derecha, pero si la abrimos, ¿sí? Si la corremos hacia este punto ya no va a haber esa conexión con el contacto de la derecha, va a quedar aislado y básicamente lo que va a estar sucediendo aquí es que S1 y S2 del TC están quedando cortocircuitados o cerrándose circuito del devanado secundario para evitar, como les decía, pues un daño en el TC y de esta manera pues hacer las respectivas pruebas o modificaciones que tengamos que hacer en las conexiones hacia el medidor, ¿sí? Entonces básicamente ese es el funcionamiento de la bornera de conexión, así funcionan todas sus líneas de conexión, como les digo, pues siempre están conectadas, siempre están, digamos, dando continuidad en vertical. Es una continuidad que solo se rompe en las líneas de conexión de tensión, ¿sí? Como esta que acabo de marcar acá, solo se rompe en vertical para esas líneas. Y como les decía, pues en corriente donde estamos manejando tres contactos por cada una de las fases, tres líneas de contacto, pues hacemos esa apertura de la línea de la conexión central respecto a las laterales, la hacemos siempre en horizontal. Ese entonces es el funcionamiento de la hornera de conexión, digamos, de la forma más clara posible. Bien, hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su gusto y que hayan adquirido un buen conocimiento. Recuerden que si les gustó también pueden darnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí también pueden dar clic en la campana para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido público. Recuerden que soy yo, Freddy Suárez Loaiza, su instructor de Linelec Proyectos, Proyecta tu futuro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.